Hoy repasaremos la historia de Esther y Mardoqueo. El libro de Esther es único por varias razones. Una de esas razones es la falta de una referencia explícita a Dios. En ninguna parte se menciona a Dios en toda la secuencia narrativa, ni por los personajes judíos, ni por los héroes de la historia, ni por los personajes no judíos. Y sin embargo, a pesar de esta rareza, el libro contiene sabiduría valiosa para quienes siguen a Jesús y desean compartir su experiencia con Dios en un mundo donde muchos no están abiertos a expresiones explícitas de fe. A menudo cuando las personas en la iglesia piensan o discuten sobre la misión, se centran en acciones explícitas orientadas a la fe, ya sean reuniones evangelísticas, distribución de literatura basada en la fe, estudios bíblicos u otra forma de extensión. Y estas cosas requieren un cierto nivel de libertad y conexión con una comunidad para fomentar cualquier transformación significativa. Pero pregunto, ¿qué pasa con los lugares donde el gobierno no permite actividades religiosas? ¿Qué pasa con las áreas donde la gente no tiene ningún interés en tales actividades? Y a menudo la iglesia ignora tales situaciones. Pero los lugares que encajan en esta descripción constituyen una porción sustancial de la población mundial. Esta semana, en un estudio de hoy, a través de la lente de Esther y Mardoqueo, veremos que Dios desea que seamos creativos en nuestro testimonio, incluso en lugares y espacios que no están abiertos al trabajo misionero. Ve por tu Biblia y en un minuto regresaré. Este es el versículo central de este estudio, Isaías 49:6. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bueno, uno de los relatos más inspiradores de la Biblia, un relato de ministerio transcultural, se encuentra en el libro de Esther. Por milenios se ha escrito mucho sobre este libro. Y hasta el día de hoy muchos judíos celebran la fiesta del Purim, basada en Esther 9, 26 al 31. Resulta que Esther y su pariente Mardoqueo eran judíos que vivían en la capital del imperio persa, en Susa. Y por alguna razón, a diferencia de otros judíos que habían regresado a Judá, ellos junto con otros se quedaron en la tierra de su cautiverio. Entonces, por una serie de providencias, Esther se convierte en reina. Leamos lo que dice la Escritura. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Bueno, fue en esa función que Esther, aunque a regañadientes, pudo desempeñar un papel importante en la historia bíblica. A su manera, esta historia muestra cómo el pueblo de Dios, incluso en entornos extranjeros, puede dar testimonio de la verdad. Si tienes tiempo, pues lee esta tarde el libro de Esther. Es maravilloso. Parece una novela, es más que una novela, es una historia real. Y una vez que empiezas, no vas a poder parar de continuar escuchándolo. Así que te animo a leer el libro de Esther. Para aquellos que venimos de otros países, nunca es fácil abandonar la patria por una cultura extranjera, ¿verdad? Hay ciertos cambios. Quizás hoy nos resulte difícil comprender lo que tuvieron que afrontar los judíos, primero bajo el dominio de los babilonios, luego de los persas. Ninguno de nosotros, por ejemplo, vive en un país adventista donde los principios de nuestra fe sean en alguna medida la ley del país. Aunque hay ciudades enteras e islas enteras donde todos son adventistas, pero no países enteros. Pero antes de ser deportado, el pueblo judío vivía en su propio país, donde los principios de su fe también estaban consagrados en la ley nacional. Por un lado, piensa en lo fácil que debió haber sido ser fiel a Dios, en un país donde todo el mundo hace lo mismo, guarda la ley de Dios, etc. Asiste el mismo día a la iglesia. Después de todo, ¿cuánto más fácil sería guardar el sábado si su observancia estuviera consagrada en los códigos legales de la nación? Por otra parte, la historia sagrada nos ha mostrado que cualesquiera que sean los decretos terrenales, aunque sean favorables a la fe, la fidelidad debe provenir del corazón, desde adentro,
De lo contrario, el pecado, la apostasía y la ruina seguramente vendrán como resultado. Porque dice pues el Señor, dice la Biblia, este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor hacia mí fue desdeñado por mandato de hombres. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 29. Pero en cambio, para quienes están decididos a ser fieles a Dios, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarlos de la obediencia. Es algo que está en el corazón, en la mente. Daniel fue otro de esos casos especiales que dio testimonio en medio de una cultura pagana. Sin importar quiénes seamos, dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que, hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura o ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Estos relatos de Daniel, aunque siempre tienen un final feliz, revelan que aún en circunstancias difíciles la gente puede permanecer fiel a Dios. Es algo que tú propones en tu mente y en tu corazón serlo. Y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto. Por eso cabe esta pregunta y la reflexión en esta hora. ¿Qué desafíos a tu fe estás enfrentando en tu propia cultura? ¿Y cómo respondes a ellos? Finalmente, tras la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, muchos de los judíos regresaron a sus tierras ancestrales, pero no todos volvieron. Algunos se quedaron donde habían estado viviendo durante una o más generaciones. Y con estos antecedentes en mente tenemos un fragmento del contexto de la historia de Esther. Dice, en esos días Asuero reinaba desde su trono real que estaba en Susa, la capital. Bueno, aquí está, aquí es donde se desarrolla esta narrativa bíblica. El imperio persa bajo el rey. En el capítulo 1, la reina Vasti cae en desgracia ante el rey, lo que lo lleva a buscar otra reina, una que sustituyera a la ahora desfavorecida Vasti. Y en este contexto aparece por primera vez Esther y su tío Mardoqueo. Vamos al libro de Esther 2, 1 al 9. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y así lo hizo. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ahora, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y Esther? Bueno, parece que Mardoqueo, como funcionario de la realeza, estaba sentado a la puerta del palacio y residía en la ciudad de Susa con Esther, su hija adoptiva o prima. Debido a su posición y al lugar en que vivían, estaban inmersos en la cultura persa. Esta debe ser, al menos en parte, la razón por la que eligieron a Esther para presentarla ante el rey. Dice que Esther fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres.
Aunque el texto no dice exactamente por qué, no es difícil adivinarlo. Como extranjeros en una cultura y una religión extrañas que, como veremos, podían ser hostiles, fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. Piensa en qué circunstancias podría ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe. Nos puede ocurrir, ¿verdad? Pero otro problema es, si callamos todo el tiempo, algo anda mal también. Bueno, al vivir en una tierra extranjera y permanecer fieles a Dios, tarde o temprano Mardoqueo y Esther iban a enfrentar problemas. Sin duda, este fue el caso de Mardoqueo. Y en Esther capítulo 3 nos enteramos de que el rey Jerjes, o sea, Asuero, honró a Amán y le dio un alto cargo con plenos poderes. A todos se les dijo que debían inclinarse ante Amán. Pero leemos, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, dice la Escritura. La Biblia nos da la razón por la que Mardoqueo no se arrodilló ante este hombre, pero nosotros sabemos por qué. Él era un judío fiel. Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agag, una amalecita, enemigo de su pueblo desde el Éxodo. ¿Cómo podría un judío fiel arrodillarse ante una amalecita o adorar a alguien que no fuera el Señor? Aquí está Esther 3:3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Bueno, aunque no sabemos en detalle cómo respondió, el versículo siguiente dice que Mardoqueo les había declarado que era judío. Seguramente en esa respuesta de Mardoqueo tuvo la oportunidad de explicar que como adorador de Dios, que creó los cielos y la tierra, no podía adorar a ningún ser humano pecador. Sin duda, en cierta medida, Mardoqueo pudo dar testimonio de su fe. Una fe a la que se adhirió con tanta fuerza que puso en peligro a él mismo y, por desgracia, a los demás. Comenta mi autora favorita y dice lo siguiente. A causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Sí, cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Un pueblo cuyas costumbres son diferentes y que no obedece las leyes del rey. Una receta perfecta para la persecución, ¿verdad? ¿De qué modo incluso ahora podemos ser probados como lo fue Mardoqueo? ¿Cómo debemos responder? Hay problemas sociales, leyes que se están pasando en todos los países. ¿Cómo vamos a estar viviendo y respondiendo y actuando en estos casos? Dios nos ayude, pidamos sabiduría. Para eso están las historias bíblicas, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para aumentar nuestra fe en el Dios de lo imposible. Y allí están las respuestas a muchas de nuestras interrogantes. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora mira, cuando Mardoqueo se puso en contacto con Esther para pedirle ayuda, ella llevaba varios años casada con Asuero, pero en Persia había una ley. Nadie podía acercarse al trono del rey sin invitación expresa del monarca. Cualquiera que no respetase esta regla arriesgaba la vida. Y Esther, aunque sabía del riesgo que corría, de todos modos entró en la sala del trono sin ser invitada. La fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Esther. Y el corazón del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Esther, en Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La fe de Esther fue puesta a prueba cuando Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo. Nadie sabía que era judía, salvo Mardoqueo. Y una vez que tomó la decisión de involucrarse, no dudó en arriesgar la vida. Su fe en Dios era fuerte ahora y sabía que sin la ayuda de Dios no podría tener éxito. ¿Y cuál fue la respuesta de Esther? Aquí está en Esther 4:16.
Ve y reúna a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mardoqueo envió esta información a toda la comunidad judía de Susa. Y mientras ellos ayunaban y oraban, Ester se preparó para el peligroso momento. Dice la Escritura: aconteció que al 3er día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Para los judíos, en una situación como la que se describe aquí en este versículo, indudablemente la oración acompañaría al ayuno. Es decir, aunque actuaron en beneficio personal, la oración fue fundamental en la respuesta. Por eso, ¿qué lección obvia podemos extraer de esto cuando vienen las crisis? La oración, conectarnos con Dios, la fuente de todo poder, la fuente de todo milagro, ¿verdad? ¿Sabes que los comentaristas llevan milenios señalando que el nombre de Dios no aparece en el libro de Ester? Este es el único libro de la Biblia en el que ocurre un fenómeno como este. Pero no obstante, los judíos pudieron reconocer el accionar de Dios en la gran liberación en favor de ellos, y el pueblo de Dios escogió este libro para incluirlo en el canon bíblico. Pregunto, ¿somos capaces nosotros de percibir la presencia de Dios bajo la superficie de nuestra vida cotidiana? Las acciones de Dios pueden asumir las apariencias de acontecimientos normales y naturales, y si no les prestamos mucha atención, no notaremos la presencia de Dios. ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de Ester? Mira lo que dice. Capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Pasamasta, Ariasai, Aridai, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. El milagro de Purim adopta una forma muy inusual. El milagro está oculto, disfrazado en acontecimientos aparentemente naturales. La ley para destruir a los judíos no fue revocada, pero se emitió una nueva ley, lo que permitió que los judíos se defendieran. Además, observa que sucedió algo más y cómo Dios obró inmediatamente en estos acontecimientos. Los persas notaron las acciones de Dios en favor de los judíos, y el resultado, dice, muchos de los otros pueblos se hacían judíos. Este es un gran ejemplo de cómo el Señor pudo obrar para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él. A veces no entendemos las cosas, pero hermanos, Dios está en control.
Mira, los dirigentes del pueblo judío reconocieron la obra de Dios. Y cuando los judíos salieron victoriosos en su defensa, declararon una fecha anual llamada Purim, en conmemoración y celebración de esa victoria. ¿Y sabes que continúa siendo una tradición dedicar esos días festivos a dar gracias a Dios para recordar su liberación hasta el día de hoy? Y ahora quiero lanzarte el doble desafío que estamos lanzando durante este trimestre. Ora para que Dios te dé valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana. Comienza con un diario pequeño o grandes de cosas que Dios ha hecho o hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. La iglesia también debe orar regularmente por quienes viven en los lugares donde la adhesión abierta a su fe es peligrosa. Hoy mismo, hermanos, mientras estamos hablando acá, hay hijos de Dios arriesgando sus vidas en los países del sur de Asia, en la India, en los países en China, en Medio Oriente. Han ido para hacer brillar esta luz, están arriesgando sus vidas, pero Dios los va a usar como canales de bendiciones y la iglesia debe orar para que Dios le dé a quienes se encuentran en esos lugares el valor para vivir su fe a través de expresiones apropiadas en sus entornos determinados. Hago aquí una pausa y te doy un ejemplo. Hay chicos que en este momento están en Arabia Saudita. ¿A qué fueron allá? Está prohibida la predicación del Evangelio. Es un país musulmán, pero fueron a enseñar fútbol. Buenos jugadores de fútbol. Y a través del fútbol están dejando caer la semillita aquí y allá, en conversaciones, en oraciones. Y hermanos, está dando resultados. El terreno se está preparando para que la gente reciba el mensaje. Y la iglesia debe interceder regularmente ante el trono de la gracia por aquellos que se encuentran en situaciones sin libertad, orando para que, de alguna manera, a través de su influencia, puedan vislumbrar el amor de Dios y la vida que Dios quiere para toda la humanidad. Sería también muy valioso reservar una semana cada mes en la iglesia para una oración más intencional en este sentido, ¿verdad? Juntos necesitamos animar creativamente a todos los seguidores de Dios que no son empleados oficiales de la iglesia. Debemos, esos voluntarios que están arriesgando sus vidas, orar por ellos, cubrirlos con oración. Necesitamos reconocer su servicio a través de las diferentes vías de influencia que tienen. La iglesia también debería invertir en capacitar centros de capacitación para ayudar a sus miembros a ver cómo su trabajo puede ser misional sin requerir necesariamente un testimonio explícito, hacer contactos, hacerse amigo de la gente, seguir el método de Jesús y en su momento Dios va a actuar. La conferencia general cuenta con recursos y personas que han pensado explícitamente y practicado enfoques de construcción de tiendas, por ejemplo, hacer carpas en la misión que pueden servir como personas de contacto para cumplir el cometido de dicha misión o capacitación. Considerar con oración y de manera más intencional cómo los miembros en sus trabajos habituales pueden orientarse hacia la misión cambiaría drásticamente la forma en que el Evangelio se fundiría por todo el mundo. Pero hermanos, vuelvo a repetir, no somos la Cruz Roja, no somos el Ejército de Salvación, no somos los Club de Leones, ni los Rotarios, para limitarnos solamente a hacer obras de bien. Eso hay que hacerlo, pero lo hacemos con un propósito de dar el mensaje, contarles el resto de la historia. Dios nos ayude a sabiamente preparar el terreno, de alguna manera, ser audaces e ir a esos lugares o orar por aquellos que están allí, para que Dios les dé sabiduría. Porque si todo ojo le verá, todos tendrán que escuchar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Y ahora, mis amados, para concluir, una cita inspirada por Dios de mi autora favorita. Dice así, en el libro de Educación: a toda casa y toda escuela, a todo padre, madre y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se formula en este momento crítico la pregunta que se le hizo a Esther en aquella crisis decisiva de la historia de Israel. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En tiempos antiguos el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Más de una vez en tiempos de crisis,
fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Y cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ella oraron, ayunaron y actuaron prestamente y lograron la salvación de su pueblo. Hermosa cita. El libro de Esther nos deja algunas preguntas sin respuesta, ¿verdad? En lo que se refiere al rol de Esther en la corte del rey, a pesar de que fue elevada a la función de reina. ¿Es posible conciliar estas cosas con tu fe? ¿De qué manera? Las famosas palabras de Esther, y si perezco, que perezca, han resonado a lo largo de los milenios como un ejemplo de fidelidad incluso ante la muerte. Pregunto, ¿cómo reflejan sus palabras lo que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos días? Cuando los asuntos descritos en Apocalipsis 13 se hagan realidad, se va a repetir la historia, va a haber un decreto de muerte. Y allí la fe de cada uno va a ser probada. Hermanos, Dios nos da toda esta vida para prepararnos para estos eventos finales. No tomemos esto livianamente. Usemos el tiempo sabiamente para recibir la instrucción divina de su palabra, del Espíritu de profecía, vivir y andar en esa luz y compartir esa luz que se nos ha dado. Dios nos ayuda a ser fieles. Se acercan momentos difíciles, pero nada tenemos que temer, a menos que olvidemos cómo Dios ha guiado a su pueblo desde el comienzo hasta nuestros días. Oremos. Gracias, oh Dios, porque a través de este libro de Esther nos muestras claramente lo que ocurrió, la forma como actuaste, cómo defendiste y salvaste a tu pueblo de una forma milagrosa cuando todo parecía estar en contra, porque tú eres el Dios de lo imposible. Se acercan momentos difíciles para la historia de este mundo. No solamente como iglesia, como individuos, como familias, hemos de ser probados al máximo. Pero sabemos también, porque nos has descrito, que el triunfo final será una forma gloriosa para tu pueblo. Queremos ser fieles. Ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a compartir este mensaje con sabiduría a aquellas personas que aún no te conocen. Rogamos por esa ventana 1040, los billones de personas que aún no conocen de Jesús, para que a través de estos misioneros o a través de los medios de comunicación masiva, de alguna manera abras una puerta. Rogamos en este momento por Corea del Norte, donde está imposible que alguien de Occidente entre. Un control absoluto. China. Padre, abre las puertas, salva a tus hijos. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata, Dios te bendiga.